¿Cuántos de acá alguna vez han recibido una promesa de Dios? ¿Cuántos tienen promesas hechas en sus vidas, pero todavía no cumplidas? Levante la mano. O casi toda la iglesia. Espero que esta palabra les sirva para que esas promesas lleguen al cumplimiento. ¿Sí? Hubo una época en la humanidad que se da un periodo muy importante, justamente en Francia. En el año 1700 se da lo que muchos llaman la Revolución Francesa. ¿Alguna vez lo escucharon? Momento histórico, mucha gente lo ama, donde derrocan al rey y se hace una república, lo que es la forma de gobierno que actualmente tenemos muchos países, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver esto con las promesas? Mirad, resulta que mientras se orquestaba, se vivía la Revolución Francesa, el pueblo moría de hambre. Cada persona moría de hambre. Pero hay una cuestión que se ha descubierto hace muy poco, que el único alimento que no faltó nunca durante la Revolución Francesa, ¿saben cuál fue? El pan. Y yo cuando veía el documental y escuchaba esto, que decía que la gente se alimentaba de un pan de cebada y centeno, y ellos tomaban una agua donde le echaban cebollas y pedacitos de papa como una especie de jugo, el pan nunca escaseó en ese momento, y yo automáticamente recordé ese versículo que dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. Decía, wow, qué importante es la palabra de Dios, qué importante es reclamar las promesas de Dios. Porque por más allá que Jesús ha hecho una oración modelo, si Jesús reclama que hay un pan cada día, es porque una promesa vigente de Dios, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿cuántas personas, cuántos hermanos vivían en ese tiempo reclamando el pan de cada día? Y yo pregunto, ¿cuántas personas de la Misión Carismática del Sur reclamarán sus promesas cada día? ¿Las reclaman? ¿Se olvidaron? Algunas me dicen por acá, no voy a mirar. ¿Desistieron? Tengan en cuenta que las promesas de Dios no son a la ligera, no son frívolas, no son sin sentido, sino que son eternas bajo un propósito. Números 23:19, no lo busque, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, hablo y no lo ejecutará. Dios te larga una promesa y se va a hacer. Pero vamos a ver unas cuestiones, vamos a ver 3 puntos claves para que esa promesa deje de ser una palabra, una oración y sea una realidad. Primer punto, las promesas de Dios son seguras y fieles. Amén. Hoy en día lo que menos valor tiene, ¿qué es? La palabra de uno. Yo estoy viendo series de narcos y allá se negociaba todo con la palabra. Si no se cumplía la palabra era fácil, no existía más. O sea, la palabra tenía un peso. Pero hoy nadie utiliza la palabra. ¿Por qué? Porque no confiamos en la palabra del otro. Por eso tenemos que hacer contratos, tenemos que hacer firmas, tenemos que hacer pagaré, porque la palabra no tiene vigor, no tiene vigencia, no tiene un poder. Y justamente mucha gente cree que Dios es igual a los hombres, que lanza palabras para contentarte o para que escuches algo que vos querés escuchar y quedarte tranquilo. No. La palabra de Dios tiene muchísimo poder. Te doy mi palabra. Sigue siendo importante para Dios. Porque Dios no le da palabra a cualquiera, ¿sabía? Solamente a sus hijos. Pero sí, las promesas de Dios se basan en la palabra de Dios. Tanto las que podemos recibir como las que están en la Biblia. La garantía máxima de que una promesa de Dios se va a cumplir, ¿cuál es? Su palabra misma. ¿Sí?
Y quiero que veamos un ejemplo de promesa en alguien que lo vivió, justamente en José. Vayamos a Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7. Primero tenemos que entender que muchas veces las promesas de Dios no es que tiene que venir a alguien y decirte, Dios te va a dar tal cosa, ¿no? Puede pasar, como dijo Gustavo, a las 3 de la mañana, recibirlo en la madrugada. Puede pasar que estás soñando. Puede pasar que estás leyendo la Biblia y Dios te marca un versículo. Dios constantemente está haciendo promesas, ¿sí? Génesis 37, 5 al 7 dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dios le estaba dando una promesa a través del sueño. Génesis 37, 9 dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que soñó otro sueño, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Dios le está dando una promesa. Nada más y nada menos que su familia se iba a inclinar ante él. Que iba a tener poder, que iba a tener autoridad sin uno de los hermanos menores. Y en esa época el hermano menor era un extra en la familia prácticamente. ¿Sí? O sea, rompía una cuestión cultural, rompía una cuestión justamente de liderazgo humano, porque Dios le está dando una promesa. Pero ¿qué pasó con José? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá empezado a reclamar la promesa? ¿Habrá dicho en aquellas noches, Dios, esos sueños que me diste son sueños inocentes? ¿Sueños porque anoche me comí un asadito y me acosté lleno? ¿Por qué son esos sueños? Justamente. Génesis 37, 28 pasa lo siguiente. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahí está. El que tenía la promesa que nos iba a gobernar, que iba a estar por encima de nosotros, que terminó siendo un esclavo. ¿Qué promesa hay? Ninguna. No. Las promesas llevan un proceso. Las promesas tienen un cumplimiento. Génesis 39, de 1 al 2, dice, ya José estaba en Egipto, era sirviente, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La promesa seguía vigente, pero todavía no se cumplía. Porque muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida? Pasamos desiertos, momentos de esclavitud y decimos, no, esa promesa ya ha sido revocada. No, sigue vigente la promesa. Pero mucha gente no la entiende. Mucha gente dice, Dios me ha dado una promesa, se tiene que cumplir automáticamente. No. Capaz que tengas que pasar un desierto. Capaz que tengas que ser esclavo de algo. Capaz que tengas que pasar un momento en el olvido. Y eso le pasó a José. Génesis 3:20 no lo vamos a leer. José es encarcelado, acusado falsamente por la esposa de Potifar y queda ahí en el olvido, nuevamente. Pero la promesa de José, ¿qué pasa? Seguía vigente. Dios estaba con José, a pesar que era esclavo, que el resto lo habían olvidado de él. Hasta incluso José habrá pensado que Dios
se olvidó de él. Pero muchas veces confundimos seguridad con rapidez. Muchas veces confundimos proceso con inmediatez. ¿No? El otro día estaba el viernes con Graciela, estábamos hablando de muchas cosas, y ella me comenta algo muy lindo, dice, wow, mirá todo lo que vivió Nancy y hoy Matías con todo lo que pasó le ha dado su primer nieto. Sí, le digo, porque Nancy siempre oró y siempre reclamó las promesas de Dios, le decía Graciela. Y Nancy tuvo que vivir procesos. Seguramente Nancy vio noches de oración, reclamando las promesas de Dios. Y quizás Nancy en algún momento habrá pensado, porque somos humanos, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mis promesas. Pero quiero decirte que Dios no se olvidó absolutamente nada. Que cada promesa la hizo con un propósito y tiene una fecha de cumplimiento. Sigue viviendo José, Génesis 40 no lo vamos a buscar, e empieza a interpretar los sueños, ¿sí? Del copero, del panadero en la cárcel. Génesis 41, Faraón tiene un sueño, entre tantos sabios nadie puede entender el sueño, lo llaman a José, explica lo que va a suceder a través del sueño. Génesis 42, ya José le dan un lugar de vuelta de liderazgo, se convierte en el segundo al mando en el reino de Egipto. Y Génesis 42:6 dice, y los hermanos de José vinieron y se inclinaron al rostro en tierra. Aquí se cumple literalmente la palabra de Dios, la promesa de Dios. Génesis 45 del 5 al 8 dice, José revela su identidad y les explica la soberanía de Dios tras su sufrimiento. Dice, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. ¿Qué nos muestra José? Las promesas tienen un proceso. Tiene una fecha de cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Mucha gente durante el proceso desiste de la promesa. ¿Por qué desiste? Porque no llega, porque están pasando un desierto, porque todo se vuelve más difícil, todo es más complicado. José fue esclavo, los traicionó sus hermanos, estaba olvidado en una cárcel. Y hoy, hermanos en la fe, cristianos de cartón, como prediqué un jueves, donde si Dios no cumple inmediatamente, se van. Donde dice, Dios me prometió muchas cosas y nada cumple. Porque no te bancas el proceso. Porque todo ese proceso que vivió José, de ser un niño iluso, con sueños, a convertirse el segundo al mando de un reino, si Dios le da la promesa acá, iba a hacer estragos. Por eso cada cosa que vos vivís en tu vida, como decía Jessica, damos gracias por el día malo y por el día bueno. Siempre teniendo en foco la promesa de Dios, pero las adversidades y las dificultades te llevan a ser merecedor de esa promesa. Si no, es muy fácil la vida. Es muy sencilla. Pero no todos tenemos una madurez espiritual para ser merecedores de las promesas de Dios. Y justamente José tuvo que vivir ese proceso ¿para qué? Para ser merecedor de la promesa de Dios. Y pensá ahí en tu mente, ¿qué promesas no se han cumplido todavía? Dios me prometió esto, aquello. Pero no, me falta todavía esto, aquello. Hay que sincerarse. Hay que ser honesto con uno mismo. Y decirle, Dios, ayúdame a ser merecedor de tus promesas.
Yo me pregunto, ¿cuántas noches José habrá recordado ese sueño? En la casa de Potifar, en la cárcel. ¿Cuántas veces habrá llorado ese sueño José? Pero si se cumplió es porque José nunca desistió de la promesa de Dios. Por eso también debemos tener en cuenta, hermanos, las promesas de Dios son seguras siempre y cuando nosotros no desistamos de ellas. Nati hoy está sana. ¿Cuántas veces habrás querido desistir de la promesa de Dios? Muchas veces. Pero no. Hoy, ¿qué pasa? Hay hermanos que ante la primera dificultad ya desisten. Dios no me va a cumplir esto a mí. Dios no va a traer mi familia acá. Dios no va a traer mi esposo acá. Dios no va a traer a mis hijos acá. Desisten. Porque es muy fácil tirar todo a la borda, hermano. Es muy sencillo tirar todo. Y decir, Dios no cumple. Es un cuento, es un mito. ¿Por qué? Porque no queremos bancar el proceso. Y Dios en su soberanía te mira y dice, ¿y cómo voy a cumplir una promesa tan sencilla de traer a tu esposo acá si vos ya querés dejar todo? ¿Cómo te voy a bendecir económicamente si en la noche que tenés que tomar mate cocido estás renegando? ¿Cómo te voy a sanar físicamente si no querés venir a mi casa porque estás cansado? Desistimos enseguida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido, todo sea inmediato, todo sea sencillo. No, con Dios no es así. Las promesas de Dios son seguras siempre y cuando nosotros no desistamos de ellas. Y esta mañana te invito a que no desistas de las promesas de Dios. A que no dudes. A que tengas fe. A que reclames cada día, Dios, me diste esta promesa. ¿Cuándo la voy a ver? Dios, capacítame para esa promesa. Dios, prepárame para esa promesa. Dios, hazme merecedor de esa promesa. Segundo punto, las promesas de Dios son condicionales. Qué seriedad, hermano. Yo no sé si están serios o están pensando. Muchas promesas de Dios tienen condiciones, algo que generalmente olvidamos. Algo que por ahí perdemos de vista. O algo que dicen, uy, me olvidé de esta condición. ¿Por qué Dios no cumple su promesa? Suelen decir, pero cumpliste las condiciones. ¿Te acordás de las condiciones que Dios te puso en esa promesa? Ojo que no todas son condicionales, pero algunas sí, y bien marcadas. Vamos a leer 1 Reyes, capítulo 9, del 4 al 9. Esta es una promesa que Dios le hace a Salomón. Salomón fue el encargado de llevar al reino de Israel a los límites más grandes que han existido. Y dice en el versículo 4, dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé David tu padre, diciendo, no fallará
varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima en cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron a mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído a Jehová sobre ellos todo este mal. Dios dice a Salomón, si guardas mis estatutos, mis decretos, y tus hijos me siguen sirviendo, extenderé el reino de Israel para siempre. ¿Y qué pasó? Salomón se volvió grande, se volvió obstinado, empezó a hacer alianzas medias extrañas, a traer otras mujeres de otras tierras, empezó a servir a otros dioses. Tiene por hijo a Roboán. Roboán era tan malvado que de las 12 tribus, 10 se van del reino, 2 quedan con Roboán, se empieza a haber una guerra civil, y es el momento donde viene Babilonia y los pone como esclavos. De ser sacados de Egipto de la esclavitud, vuelven a ser esclavos por no cumplir las condiciones de la promesa de Dios. Y hasta el día de hoy Israel no tiene todo su territorio y nunca lo tendrá. Por eso el conflicto con Palestina, porque la palabra de Dios, así como te promete para siempre, también sus condiciones y sus consecuencias son para siempre. Israel nunca más pudo recuperar su territorio. Y mucha gente dice, Dios no me ha prometido, no ha cumplido lo que me ha prometido. ¿Cumpliste las condiciones? Era sencillo, estamos hablando de un rey. Seguir los mandamientos de Dios que recibió su padre David y transmitirlo a sus hijos. Y a los que son padres, qué importante también llevarle a conciencia a nuestros hijos sobre las promesas de Dios. Para que esas promesas que a ti te prometió, también sigan en ellos. Porque uno como padre, ¿qué quiere? Que sus hijos no vivan lo que uno vivió. Por eso transmite las promesas de Dios a sus hijos también. Dios pone condiciones, no por capricho, sino porque te prepara para recibir de forma correcta lo prometido. Dios no le podía dar a Roboán un reino para siempre cuando era una persona pecadora y una persona malvada. Y Dios muchas veces no te da su promesa porque todavía no estás apta para recibir esa promesa. Las condiciones no son porque les encanta a Dios vernos renegar, sino para que seas merecedor de sus promesas. Entienda esto. Tenemos que ser merecedores de sus promesas. Y hay muchas promesas con condiciones, especialmente en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla. Por ejemplo, una de ellas dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Es una condición. Gustavo dice, viajé con 3.000 pesos a Brasil. 3.000 pesos son 10 reales. Ni te compras ni una caipirinha en la playa con 10 reales. Pero él comió, paseó, sacó fotos, fue parrilla por todos lados ahí. Porque él busca, este año buscó siempre el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura, hermanos. ¿Tenés problemas económicos? Vení acá.
Vení a su casa. ¿Tenés problemas de salud? Vení a su casa. ¿Tenés problemas familiares? Vení a su casa. Todo será añadido, dice Dios. Todo. Incluso aún lo que vos no te das cuenta que te falta todavía. Pero ¿qué pasa? Son condiciones. Es muy lindo cuando nos prometen cosas, pero no hay condiciones. ¿O no? Cuando la chica dice, te voy a dar esto, pero la condición es que pase de grado. Yo decía, uy, estamos en marzo y falta todavía. Uy, son 3 horas. Uy. ¿Pero por qué? Porque así como el huevito Kinder, que a mí me obligó a estar sentado y ser alguien que presta atención en la iglesia, esa condición, más allá de recibir la parte de la promesa, me hizo crecer. Las condiciones que Dios te pone no es por capricho, como digo, hermano, sino para hacer de vos un mejor cristiano. ¿Qué condiciones te está poniendo Dios en sus promesas? ¿Qué condiciones necesitas cumplir vos para acceder a sus promesas? Ay, que no sé. Bueno, que Dios te las revele. Tercer punto y último. Muchas promesas se cumplen y se cumplirán en Jesús. Amén. Según de Corintios 1:20, lo leo yo, dice, porque todas las promesas de Dios en Él, o decía Jesús, sí, son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando entendemos que toda promesa tiene un eje central y un cumplimiento que es Jesucristo, nuestra vida cambia. Porque Jesús es el inicio de la promesa en Génesis 3 y es el final con una promesa de su segunda venida. Todo, la palabra de Dios, se reduce a la promesa de Cristo, que nos va a salvar y que nos salvó y nos redimió en la cruz con su preciosa sangre. Pero hay muchos cristianos que quieren que sus promesas sean cumplidas, pero Jesús no forma parte de su vida. No sé cómo va a cumplir Dios sus promesas si el mayor foco de cumplimiento es Cristo mismo y no está en tu vida. No hacen a Cristo el centro de su vida. No podemos gozar de las promesas de Dios sin hacer primero a Jesús la verdadera razón de nuestras vidas. Por eso hay mucha gente que viene acá sabiendo que Dios hace cosas poderosas, se van a los pocos meses o las pocas semanas porque Dios no cumple. Y sí, porque nunca le diste lugar a Jesucristo en tu vida. Sino como Dios va a cumplir sus promesas si Jesús no es el centro de tu vida. Quieren tener los beneficios de Cristo sin haber muerto su carne, sin cargar la cruz primero. Quieren que Dios responda, pero no aprendan el proceso de Jesús de morir cada día. Quieren que Dios cumpla, pero no cumplen con Jesús nunca. Entender que las promesas se cumplen en Jesús cambia la forma de orar. O sea, no se trata de convencer a Dios que haga algo. Dios, ¿te acordás que me dijiste esta promesa? ¿Acordate? No. Sino de apropiarse lo que nos corresponde por ser hijos de... Cambia el panorama. Es muy distinto que yo le vaya a pedir a Gustavo. Gustavo, ¿tenía ahí para prestarme 50.000 pesos? Gustavo decir, se va a reír Gustavo. En cambio, si yo le pido a mi papá es capaz de endeudarse él para darme a mí. ¿Pero por qué? Porque soy su hijo. Amén. ¿Entiende? Sí. Y muchas veces depositamos nuestra confianza en un trabajo, en un médico, en una persona, en un partido político, en un negocio.
y no la depositamos en Dios. Entonces Dios dice, estás corto a fin de mes. Bueno, anda a pedirle al leoncito morado. Estabas muy feliz, te va a decir Dios. Estabas mal físicamente. Bueno, anda a hacer esos tratamientos nuevos que te hacen. Te va a decir Dios así, no tan burlesco como yo, ¿no? Pero porque la gente deposita su confianza en otras cosas y no en Dios. Y no entiende que muchas veces Dios nos da de todos los medios para que sus promesas sean cumplidas. Pero muchos cristianos no la aprovechan porque no reclaman como hijo de Dios. ¿Y por qué no reclaman como hijo de Dios? Porque no se sienten como tal. Si a vos te da vergüenza reclamar las promesas de Dios como hijo de Dios, es porque no te sentís como tal. Es sencillo. Porque las promesas que Dios le hizo a Abraham, a David, a los profetas, son herencia espiritual nuestra, que solamente la podemos reclamar si somos hijos de Dios. Amén. Para concluir, hermano, se tiene que ir esta mañana sabiendo que Dios cumple. Amén. Sus promesas son verdad y cumple hasta cada detalle, cada letra, cada punto. Pero tenemos que llevar el proceso de confiar en su palabra, de tener la certeza que Él lo hará y no desistir si la promesa tarda en llegar. Cumplir las condiciones y hacer que Jesús sea el centro de nuestras vidas. ¿Qué promesas incumplidas hay en tu vida? Te pregunto. ¿Le estás reclamando a Dios? ¿Ya desististe de ellas? ¿Ya te olvidaste de ellas? ¿Estás obedeciendo a las condiciones aún sin ver los resultados? Te animo a que abraces nuevamente las promesas de Dios que hizo para tu vida y procures que se cumplen. Que Jesús te ayude y te convierte en ser el hombre, la mujer, el Hijo de Dios, merecedor de sus promesas. Les invito a que se ponga de pie. Y hay una palabra que venía dando vuelta hace unas semanas y algo que dijo justamente Agustín y Natalia trajo reafirmación a mi vida. Y se lo digo, pastora, y quiero que escuche también Nancy, Gustavo y Norma. Pastora, el 2026 va a ser el año donde los hijos van a volver a casa. Van a volver al refugio. Y tanto Nancy cuando ores, tanto Gustavo cuando ores, tanto Norma cuando ores, les va a traer nombres. Carlos Sarmiento, Luciana, oren. No, pero está en otra iglesia, no sabemos. Oren. Y Nancy, Dios me mostraba muchos trapos, retazos de tela. Y que tus oraciones eran como puntadas de hilo, cosiendo cada retazo. Y que esos retazos después se unían a lo que somos hoy, la misión carismática del Sol. ¿Y se acuerdan el jueves cuando prediqué de los cristianos de cartón y tiré justamente el cartón? Y dijimos, y después estamos nosotros recogiendo los pedazos. Bueno, ese va a ser el punto fuerte de este año. Recoger los pedazos. Y Dios, pastora, le dice que toda diferencia que hubo en el pasado las borrará. Y que Dios va a usar esta casa para sanar heridas. Así que caminemos con esa palabra, con esa promesa que los hijos de esta casa van a volver a esta casa. Y una vez, pastor, usted hizo un cálculo de cuántas personas habían pasado. ¿Cuántas eran más o menos? ¿Verdad? Sí. Pero todos los años. Sí, todos los años. Hay 500 Bueno, el número está. que hemos restaurado, ¿no? Como iglesia.
Y hay que caminar por esa promesa.